Sí, bueno, un poco el caso del secuestro y posterior asesinato y posterior femicidio, para ser más preciso, de Micaela García, obviamente pone de nuevo, como tantos otros casos, estamos hablando de cada 18 horas se produce un femicidio en la Argentina, pone de nuevo sobre el tapete la discusión no solo sobre el sistema penal, porque a veces me parece que vamos hacia el último eslabón de un estado de situación en el que, en todo caso, los femicidios son la expresión más cruel, la expresión última, la expresión más dura de una sociedad en la que transitan determinadas miradas, valores o disvalores en este caso, que se hacen carne en cada uno de nosotros, ¿no? Y digo cada uno de nosotros porque hay que hacerse cargo de la formación que recibimos, de una mirada sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres, donde bueno, los hombres somos beneficiarios de una serie de privilegios de un Estado, de una sociedad con una mirada machista, patriarcal, etc. Aunque no lo querramos. Digo, esto es así, es naturalmente así, no naturalmente, sino que es construido así desde tiempos inmemoriales. Y bueno, evidentemente no solo hay que reformar leyes en la Argentina, muchas veces en realidad hay que cumplirlas más que reformarlas, ¿no? También lo que hay que hacer es hacer una introspección y llevar adelante un cambio cultural de proporciones. En este caso en particular, bueno, nos toca de cerca como organización política, porque Micaela era militante política, no solo por los derechos de las mujeres, sino militante política en su integralidad, que asumía la defensa de los derechos de las mujeres, y de ese compromiso nació un cariño enorme de sus compañeros y compañeras de militancia, de los vecinos y de las vecinas que construían junto a ellos un comedor, un merendero, espacios de recreación deportiva, que era un poco para lo que estudiaba, ¿no es cierto?, la profesión a la que aspiraba de alguna manera a ejercer, que era la de profesora de educación física. También lo volcaba en un compromiso solidario con sus compatriotas, ¿no? Yo, cuando exclusivamente se apunta a la cuestión penal, como si, además está demostrado en el mundo que la cuestión penal no tiene influencia alguna, sobre estadísticas en materia de crímenes de estas características, ¿no es cierto? Ejemplo, agravamiento de las penas no implica, que alguien que va a cometer este crimen piense antes de llevarlo adelante porque la pena es más grave. Sí, en todo caso entiendo, y en este caso en particular creo que hay una discusión en torno a esto, sobre determinados delitos y la reincidencia o los porcentajes de reincidentes implican un análisis particularizado y pormenorizado, ¿no es cierto? Básicamente, por ejemplo, el delito como el de la violación, ¿no? Indudablemente eso genera, y por eso existen disposiciones que requieren de determinados informes para saber si una persona está en condiciones de transitar nuevamente la vida civil o no. Lo paradójico es que algunos utilizaron esto para atacar a algunos juristas, por ejemplo, como Zaffaroni, entre otros, que eran paradójicamente, reitero, quienes impulsaron un código penal que fue bochado en su momento por una parte importante de la oposición política durante la gestión anterior, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que, y acá viene la paradoja, que promovía una serie de disposiciones mucho más rígidas y que dejaban menos libertad a los jueces en casos de estas características que hablábamos de violaciones. Requerían una serie de informes vinculantes, que resultaban vinculantes, para determinar una salida transitoria, etc., ¿no? Con esto no quiero decir que para mí la solución a este tipo de crímenes o para morigerar la cantidad de este tipo de crímenes sea exclusivamente la pena. Pero ahí había un dispositivo que en este caso particular, en caso de haber sido aprobado, hubiese
determinó otro destino para la persona de estos crímenes, ¿no? Que cometió estos crímenes. Sí, venimos trabajando de diciembre del 2015 en un espacio junto a distintas organizaciones que es el Observatorio Social del Transporte, que promueve, por un lado, la búsqueda de información fehaciente de primera mano en torno al sistema de transporte de pasajeros en la ciudad de Rosario. Bueno, en ese marco, el año pasado presentamos una iniciativa que puede parecer, frente a estas grandes problemáticas, puede parecer menor, pero que para nosotros tiene que ver con aplicar nuevas tecnologías ágiles al alcance de una parte importante, no toda la sociedad, pero una parte importante, porque hablamos de dispositivos móviles y también de computadoras, que permitan acceder, en este caso, a requerir un servicio de taxi en la ciudad de Rosario de manera gratuita, tanto para el usuario como para el prestador, el taxista. Hoy existen una serie de dispositivos, aplicaciones de esta característica que son privadas. Muchas de ellas no están encuadradas dentro de la normativa, es decir, no están permitidas. Pero bueno, hay como un dejar hacer por parte del municipio porque han mostrado su efectividad o porque los taxistas la utilizan con frecuencia. Hablo de, por ejemplo, el EasyTaxi, ¿no? Que es quizás la que más éxito ha tenido hasta el momento. El inconveniente es que cobra, o sea, tiene un cargo para, en este caso no para el usuario, pero sí para el titular del taxi, para el que presta el servicio, en este momento de 4 pesos con 75 centavos, es decir, casi 5 pesos por viaje, que es un número importante, ¿no? En un viaje corto es el 10% de lo que sale ese viaje. Bueno, en ese marco propusimos este dispositivo. El municipio, el ejecutivo que primero lo vio con cierta... no tomó el guante, después consultando algunas cámaras de taxistas, bueno, llegó a un acuerdo, decidió que iba a avanzar. Nosotros le planteamos que saliera por ordenanza para garantizar su continuidad en el tiempo, pero además para garantizar la gratuidad, que la ordenanza claramente sostuviera la gratuidad y que permitiera encuadrar en la normativa vigente. Fundamentalmente que sea el ente de la movilidad que gestione un servicio de estas características, una aplicación de esta característica que permita conectar al usuario con el taxista, con toda la seguridad necesaria, porque bueno, el ente tiene control a través de los GPS de cada una de las unidades, de quién está a cargo, de quién es el peón, quién es el titular, quién es el peón que en ese momento está atendiendo el taxi, etcétera, etcétera, y que eso permita que gratuitamente conecte a uno con otro, pero además que haya una interrelación con otro tipo de servicios de municipales, ¿no? Básicamente, ya sea de movilidad o de transporte, ¿no? Cuando llega, con otro servicio, cómo llego, etcétera, pero también con servicios que tienen que ver, como por ejemplo la emergencia, ¿no es cierto? Digo, generar un dispositivo que permita la interrelación de todos estos servicios. Es un aporte pequeño, pero que, por un lado, en un servicio tan golpeado como es el de taxi, donde día a día se van incrementando los costos del servicio, es una soga menos al cuello, ¿no es cierto?, de quien necesita a veces, sobre todo en horarios nocturnos, etcétera, de este tipo de dispositivos. Hablamos de los taxistas para acceder a un viaje, conseguir un viaje y que sea la municipalidad lo pueda garantizar a un costo mínimo, porque hablamos de diseñar la aplicación con la misma estructura que hoy tiene el municipio, de personal apto para ese tipo de diseño de aplicaciones y web. Y por el otro lado, un mantenimiento mínimo, ¿no es cierto?, del servicio que tiene un funcionamiento automático en muchos casos, ¿no?